Me llamo Carolina, tengo 32 años, y si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi vida daría este giro tan inesperado, probablemente me habría reído en su cara, pensando que era una broma de mal gusto. Vivía una existencia tranquila en un pequeño pueblo andaluz cerca de Ronda, donde los días se deslizaban con una predictability que a veces me reconfortaba y otras me asfixiaba. Trabajaba como contable en una pequeña oficina local, rodeada de papeles y números que ordenaban mi mundo, y mis tardes las pasaba en casa, cocinando platos simples con aromas de oliva y hierbas frescas, o en ocasionales reuniones familiares. Los domingos, donde las conversaciones giraban en torno a lo cotidiano, el clima, los vecinos, las recetas heredadas. Estaba casada con Javier desde hacía casi 7 años, un matrimonio estable, sí, aunque cada vez más silencioso, como un río que se seca poco a poco. Nos entendíamos sin palabras, pero también sin fuego, sin esa chispa que enciende las noches. Dormíamos espalda con espalda, hablábamos más del supermercado y las facturas pendientes que de nuestras emociones profundas, de esos anhelos que se acumulan en el pecho como polvo en un mueble olvidado. A veces pensaba que esa monotonía era parte inevitable de cualquier relación larga, que el amor se transformaba en rutina cómoda, hasta que llegó el Bruno. Bruno era un perro, sí, un impresionante pastor alemán con porte regio, mirada penetrante que parecía atravesar el alma, y un pelaje tan oscuro como la noche sin estrellas. Javier había mencionado su deseo de tener un perro durante años, pero yo siempre lo disuadía. Es mucho trabajo, ensucian, hacen ruido, no estamos preparados, le decía, y él asentía, postergando el sueño. Pero una tarde regresó con él, cachorro en brazos, sonriendo como un niño que ha encontrado un tesoro escondido. Te presento a Bruno, dijo, con los ojos brillando de entusiasmo puro. Yo fruncí el ceño, molesta porque no me lo había consultado, pero su alegría era tan contagiosa que no dije nada. Me limité a observar cómo el pequeño se deslizaba torpemente por el suelo de mármol de nuestra casa, con patitas inestables y orejas caídas, tierno, sí, pero sin imaginar que ese cachorro cambiaría la dinámica de nuestro hogar de una manera que ni en mis peores pesadillas podría haber previsto. En las semanas siguientes, Javier se volcó completamente en él. Le compraba accesorios caros, juguetes, collares con placas grabadas, lo sacaba a pasear con orgullo por las calles empedradas del pueblo, y lo entrenaba con una paciencia infinita que hacía tiempo no veía en él. A veces me miraba con esa sonrisa cálida que no me dedicaba desde hacía meses. Pero no era para mí, era para Bruno, y eso dolía como una espina sutil clavada en el corazón. Poco a poco, Javier se distanció más. Comenzó a dormir en el sofá al lado del perro, alegando que Bruno aún era muy pequeño para quedarse solo, que necesitaba compañía constante. En la cena, hablaba solo de él. ¿Sabías que ya entiende quieto? Bruno es un genio, Carolina, un verdadero genio. Yo fingía interés, asintiendo con la cabeza mientras removía la sopa, pero sentía como un muro invisible se levantaba entre nosotros, ladrillo a ladrillo, hecho de silencios y ausencias. Una noche, entre bocado y bocado, me soltó: deberías pasar más tiempo con Bruno, te necesita. Me reí, incrédula. Es un perro, Javier. Pero su mirada fue grave, seria como nunca. No, es parte de la familia, y deberías tratarlo como tal. Aquella frase se me quedó clavada, como un clavo oxidado que no puedes sacar. A partir de entonces, noté cosas pequeñas pero inquietantes. Bruno me observaba fijamente. Sus ojos no eran los de un simple perro. Había algo más, una inteligencia que no podía explicar, una profundidad que me ponía la piel de gallina. Me seguía por la casa en silencio, como un guardián invisible.
sus patas pisando el suelo con un ritmo casi calculado. Cuando me cambiaba de ropa en la habitación, a veces creía sentir su mirada detrás de mí, aunque la puerta estuviera cerrada. Javier empezó a insistir, solo intenta acariciarlo, acércate, vas a notar la diferencia. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza con mis sandalias rojas puestas, las que Javier solía admirar antes con ojos de deseo, lo sexta aparecer. Se sentó a unos metros de mí en silencio, sus ojos se fijaron en mis piernas cruzadas, y por un segundo sentí un calor subir por mi cuello, un rubor inexplicable. Me levanté de golpe, es solo un perro, me dije a mí misma, pero mi corazón latía como si supiera algo más, como si un secreto se estuviera desvelando. Esa noche, mientras me acostaba en la cama con una bata ligera de lino blanco que se adhería a mi piel por el calor húmedo del verano andaluz, escuché a Javier decir en voz baja desde la sala, ya lo siente, está empezando. No supe si hablaba por teléfono o con Bruno. No pude dormir, la mente dando vueltas como un torbellino. A la mañana siguiente, Javier me sirvió café y se acercó por detrás para acariciar mi cuello, cosa que no hacía desde hacía meses. Dale una oportunidad, Caro, confía en mí. Algo en su voz me asustó más que tranquilizarme, un tono subyacente de urgencia, de conocimiento oculto. Pero ese día, por alguna razón que aún no entiendo, me senté junto a Bruno en el sofá. Su cuerpo estaba tibio, firme, y al pasar mi mano por su lomo sentí una descarga no física, emocional, como si un lazo invisible se tensara. Me miró, y juro que había comprensión en sus ojos, una empatía muda. En ese momento, Javier apareció en el umbral. ¿Ves? Así es como empieza. Los días comenzaron a deslizarse unos sobre otros como si el tiempo hubiese perdido forma, borroso en sus bordes. Yo iba al trabajo como siempre, atendía mis tareas con mecánica precisión. Sonreía a los vecinos en la calle con la cortesía habitual, pero por dentro algo había cambiado, un vacío se había llenado con una presencia extraña. En casa, las cosas ya no eran como antes. El silencio entre Javier y yo se volvió espeso, pesado como el aire antes de una tormenta. No discutíamos, no hablábamos apenas. Lo único constante era Bruno. Siempre Bruno, que había ocupado no solo el sofá sino un espacio intangible entre nosotros, como si incluso respiráramos en su ritmo, sincronizados con su aliento calmado. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba, cómo se recostaba en la alfombra justo frente al espejo del pasillo, como si se observara a sí mismo con vanidad animal, cómo se quedaba quieto horas en el umbral de mi habitación, sin moverse, sin un solo ruido, solo mirando con esa intensidad que me hacía sentir expuesta. Una tarde, regresé del supermercado más tarde de lo habitual, llevando puesto un vestido ajustado color mostaza, de esos que abrazan la figura pero aún permiten caminar con gracia. Lo había comprado para sentirme bonita aunque últimamente nadie parecía notarlo. Al entrar, noté que la casa estaba en penumbra, el sol entraba en haces dorados por las cortinas, y en ese silencio escuché algo, una voz. No tan rápido, susurró Javier desde la cocina. Me acerqué sin hacer ruido y me detuve. Él estaba inclinado hacia Bruno, susurrándole como a un confidente. Su tono era casi íntimo. Ella ya casi está lista, solo necesita entenderlo. Retrocedí un paso, y la bolsa del supermercado crujió. Javier giró bruscamente, me sonrió nervioso. ¿Hace cuánto estás ahí? Acabo de llegar. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Se encogió de hombros, riendo forzadamente. No pregunté más. Subí a mi habitación y cerré la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche soñé que caminaba descalza por la casa, y Bruno me seguía a corta distancia. Sentía su aliento cálido en la nuca, sus ojos fijos en mis pies al caminar. Cuando me giraba, estaba sentado, inmóvil, observándome. Al despertar,
Tenía los tobillos helados y la sábana revuelta entre mis piernas, como si hubiera luchado contra algo invisible. Durante el día, trataba de convencerme de que exageraba, que era un perro bien entrenado, eso era todo. Pero por la noche todo volvía, y una sensación en el pecho como un suspiro atrapado, como una necesidad sin nombre, se volvía más fuerte, más insistente. Un domingo por la tarde, decidí darle a Javier lo que quería. Me puse una blusa blanca semiabierta, la anudé justo bajo el busto dejando ver un poco de piel, me recogí el cabello con una cinta de satén rojo, sabía que Javier adoraba cuando lo usaba así, me hacía sentir femenina, deseada. Me senté junto a Bruno en el patio y dejé que se acercara. ¿Así está bien?, le pregunté en voz baja. Bruno se aproximó. Se tumbó junto a mí. Su hocico rozó mi muslo apenas. El calor de su cuerpo irradiaba hacia mí. No era una caricia, no era nada. Y sin embargo sentí como mi piel se erizaba. Un escalofrío que subía por mi espina. Fue entonces cuando Javier apareció en el umbral. Te ves hermosa hoy, Caro. Gracias. ¿Te sientes diferente? No lo sé. Quizás. Él se acercó y sin pedir permiso tomó mi mano. Su otra mano se posó con ligereza en la parte baja de mi espalda. Sentí el calor subiendo por mi cuerpo. Una mezcla de incomodidad y expectativa. Estás empezando a comprender, murmuró. ¿Comprender qué, Javier? A nosotros, a lo que somos, lo que siempre estuvimos destinados a ser. Retrocedí, no digas tonterías. No hay nosotros raro aquí. Solo somos tú, yo y un perro. Pero incluso mientras lo decía, supe que mentía. Había algo más, un hilo invisible tejiéndose. Esa noche, Javier me tocó como hacía mucho tiempo no lo hacía. Sus caricias fueron lentas, casi rituales, y aunque yo debía haber sentido algo familiar, no era así. Había en él un ritmo extraño, una intensidad nueva. Al cerrar los ojos, por un segundo creí sentir una tercera presencia en la habitación, observándonos, y cuando abrí los ojos, Bruno estaba allí, sentado, mirando en silencio, sus ojos brillando en la penumbra. Desde aquella noche, algo cambió entre Javier y yo. Me observaba con una mezcla de orgullo y deseo que nunca antes había visto en sus ojos, como si ya no fuera solo su esposa, sino parte de algo más grande, de algo que solo él entendía. Yo no sabía cómo sentirme. A veces parecía que por fin me devolvía atención, pero era otra atención, intensa, fija como la mirada de Bruno, y Bruno ahora parecía seguirme a todos lados. No ladraba, no se impacientaba, solo se quedaba cerca, sintiendo mi presencia. Cuando me maquillaba frente al espejo, estaba acostado junto a la cama con los ojos cerrados pero las orejas erguidas. Cuando salía de la ducha envuelta en la toalla, lo encontraba esperando en el pasillo, como si supiera exactamente cuándo iba a salir. Una mañana, mientras desayunaba con una camisa larga de dormir que apenas me cubría los muslos, Javier me sirvió el café sin decir palabra. Luego se inclinó a mi oído. Hoy está especialmente atento, susurró, y supe que hablaba de Bruno. Le lancé una mirada incómoda. ¿Atento a qué? A ti, a tus cambios. Lo atraes, Caro, lo siente, y tú también lo sabes. Dejé la taza. Esa conversación no debía continuar. Pero no fue la última. Esa misma tarde, Javier me pidió que lo acompañara al campo. Bruno necesita correr. Nos subimos a su camioneta y conducimos hasta una zona boscosa a las afueras del pueblo. Yo llevaba un vestido largo y vaporoso de color burdeos con escote cuadrado y tirantes finos, sandalias doradas y el cabello suelto con una flor prendida al lado. Me sentía extraña, como si me estuviera preparando para algo sin saber qué. Cuando llegamos, el aire olía a tierra húmeda y a pinos. Bruno salió corriendo entre los árboles. Javier me tomó de la mano. Caminamos en silencio. Él me miraba de lado sin hablar, hasta que al llegar a un claro me detuvo. Quiero que lo entiendas todo, lo que hay entre nosotros tres.
Su voz era suave, hipnótica. Nosotros tres. ¿Qué estás diciendo? Esto no es solo una conexión emocional, es algo ancestral, Caro, algo que no se puede explicar con palabras. Sentí un nudo en la garganta. Bruno apareció entre los arbustos, se acercó despacio, como si supiera que había sido llamado, se sentó frente a mí y me observó. Tócalo, dijo Javier. Esta vez hazlo con intención. Mis manos temblaban, pero me agaché. Mis dedos rozaron el lomo cálido y áspero de Bruno. Cerré los ojos. Fue como si me absorbiera una corriente invisible, una sensación de calma y fuego al mismo tiempo. ¿Lo sientes?, susurró Javier detrás de mí. Asentí, pero no sabía qué sentía. En ese momento, un sonido sordo nos sobresaltó, como un aullido lejano. Bruno levantó las orejas. Javier palideció. Tenemos que irnos. Regresamos al coche. En silencio. El camino de vuelta fue pesado, denso. Yo no podía sacarme de la cabeza esa sensación. La piel bajo mis dedos, la mirada del animal, la forma en que mi pecho se había llenado de algo indescriptible. Esa noche, cuando Javier se acercó a mí en la cama, sus manos fueron lentas, casi reverentes. Me quitó el vestido como si deshojara una flor. Pero yo no podía concentrarme. Pensaba en Bruno, en su respiración, en cómo su presencia se mezclaba con la de mi esposo en el dormitorio. Cierra los ojos, susurró Javier. Imagina que no, estamos solos. Lo hice, y entonces por primera vez no supe distinguir entre deseo y temor, entre lo real y lo que se colaba en mi mente como un veneno dulce. Las noches se hicieron más largas y más oscuras, a pesar del calor de verano. Dormía cubierta hasta el cuello, sintiendo cada sombra como si me mirara. Javier actuaba como si todo estuviera bien, como si fuéramos más felices que nunca, pero esa nueva felicidad me apretaba como un lazo invisible, ahogándome poco a poco. Bruno ya no era un perro más, era el centro, el ritual, la presencia dominante en nuestro hogar. Su andar entre las habitaciones era silencioso, pero su mirada quemaba, penetrante. Una tarde me quedé sola. Javier había salido a comprar algo, y Bruno se quedó conmigo en la casa. Yo llevaba un conjunto ligero, una bata de lino clara abierta dejando ver una camisola corta y unos calcetines altos que usaba para estar cómoda. Me senté en el sofá, encendí la televisión, pero no podía concentrarme, sentía su presencia. Cuando miré hacia el pasillo, Bruno estaba allí, sentado, observándome. Me armé de valor. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Por supuesto, no respondió, pero se levantó, caminó hacia mí despacio y se tumbó justo a mis pies. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Pasé la mano por su cabeza con lentitud, y de nuevo esa sensación, como si una corriente pasara entre nosotros. Una descarga como una confesión sin palabras. Minutos después, escuché el portón del garaje abriéndose. Javier regresaba. Me incorporé de golpe, como si me hubieran atrapado haciendo algo indebido. Bruno se quedó inmóvil, como si nada hubiera pasado. Javier entró con una bolsa de pan y una sonrisa más amplia de lo normal. ¿Han pasado tiempo juntos? No contesté. No podía. Esa noche, Javier me llevó al cuarto de invitados. No dijo por qué. Solo me tomó de la mano y me condujo allí. El cuarto estaba perfumado, iluminado con luces suaves. En la cama un camisón de satén azul esperaba sobre las sábanas. No era mío. Póntelo, dijo. Su voz baja, cálida, insistente. Lo miré incrédula. ¿Qué está pasando, Javier? Solo sigue el juego. Vas a entenderlo. Me negué, pero él me sostuvo del mentón. Me miró a los ojos. Es por ti, por nosotros, por lo que has sentido. Esa última palabra me dejó sin aliento. Él lo sabía, lo que pasaba por mi piel cuando tocaba a Bruno, lo que no quería nombrar. Salí del cuarto sin decir más, dormí sola, o intenté hacerlo,
pero a medianoche me desperté con el sonido de garras en el suelo de madera, lentas, precisas. Me tapé con las sábanas hasta la cara como una niña, pero el sonido no cesaba. Abrí los ojos. La puerta estaba entreabierta, y él estaba allí. Bruno. Nos miramos por largos segundos. No se acercó. Solo esperó, como si yo tuviera que decidir. A la mañana siguiente, Javier ya no fingía. Preparó café. Se sentó frente a mí y me habló con total claridad. ¿Estás lista? Caro, lo siento en ti. Lo ve en ti. Dejé la taza. El vapor me rozó la cara, pero estaba helada por dentro. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que él ve? Sonrió sereno. El deseo que niegas. El vínculo que no quieres aceptar. Negué con la cabeza. Pero algo dentro de mí, muy profundo, no lo negaba. Me levanté y salí al jardín. Bruno estaba allí, acostado a la sombra. Me senté a su lado. El calor de su cuerpo me envolvió. Cerré los ojos. Cuando los abrí, Javier nos miraba desde la ventana, y por primera vez no supe quién de los dos me perturbaba más. Me desperté al amanecer. La luz entraba en líneas finas por las persianas, tiñendo la habitación de un tono ámbar melancólico. Me sentía distinta, ligera, casi vacía, como si algo hubiera salido de mí durante la noche, como si ya no fuera del todo yo. Me levanté despacio. El suelo estaba frío bajo mis pies desnudos. Llevaba solo una camiseta vieja de Javier, amplia, que me llegaba a medio muslo. Al bajar a la cocina, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Bruno no estaba en su rincón habitual, ni Javier en la cama. Un presentimiento me sacudió. Los encontré en el salón, Javier de pie en medio de la sala sin camiseta, con el torso bañado en un sudor fino, sus ojos brillando con algo que no sabía si era locura o fervor. A sus pies, Bruno, sentado, majestuoso, inmóvil. Hoy es el día. Caro, dijo Javier sin girarse. ¿Día de qué? De entregarte, de entenderlo por completo. ¿Entender? Dilo de una vez. Él se volvió hacia mí con una lentitud calculada. Su mano señalaba al suelo frente a Bruno. Ponte ahí. Y si no lo hago, ya no puedes volver atrás. Lo miré. Y entendí que tenía razón. No porque no pudiera, sino porque ya no quería. Lo que fuera que había nacido en mí, lo que se había formado entre nosotros tres, ese silencio compartido, esa tensión creciente, esos gestos, miradas, caricias indirectas, había germinado y me había cambiado. Me acerqué. Mis pies tocaron la alfombra. Me arrodillé frente a Bruno. No sabía qué hacía. Solo lo sentía. Mi mano fue a su lomo por sí sola. El calor que emanaba era casi sobrenatural. Cerré los ojos. Y entonces, por primera vez, hablé, en voz alta. Estoy lista. En ese momento, Bruno emitió un sonido, no un ladrido, un gruñido profundo, grave, vibrante, como una afirmación, como si entendiera. Javier se acercó. Puso sus manos en mis hombros. Te elegimos. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, de certeza. La escena fue interrumpida por un crujido de madera. Alguien había abierto la puerta principal. Me giré de golpe. En el umbral estaba mi hermana Carolina. Su voz rompió el hechizo. Vi el espanto. En sus ojos, como analizaba la escena, yo de rodillas, Javier casi desnudo, el perro como un rey entre nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Yo intenté hablar. No me salían las palabras. Bruno se levantó. Dio un paso hacia ella. No. Grité. Mi grito fue lo único que quebró todo. Javier reaccionó con violencia. Su mirada se volvió dura, oscura. Corrió hacia la puerta. Mi hermana gritó. Todo se volvió caos. Y entonces tomé una decisión. Corrí. Atravesé la casa. Empujé a Javier. Tomé a mi hermana de la mano. Salimos a la calle sin mirar atrás. Corrimos hasta que nos dolían los pies, hasta que el sol salió completamente y las sombras ya no tenían poder. Pasaron semanas.
Ahora vivo en otro pueblo. Mi hermana no me pregunta nada, solo me acompaña en silencio. Pero a veces al cerrar los ojos siento el peso de una mirada, escucho una respiración que no es humana, y sueño con un jardín, una sala, iluminada por velas, un cuerpo tibio a mis pies, y en el fondo sé que él no ha terminado conmigo, que esa conexión extraña, ese vínculo que me transformó, aún late en algún lugar oscuro, esperando.